Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Vamos a dar inicio al tema de esta semana, que bueno, prácticamente ya estamos en el último tema del programa. Bien, les comento que voy a utilizar imágenes puesto que tuve un pequeño inconveniente con mi tableta de escritura y no puedo escribir en el pizarrón. Me voy a apoyar y me voy a estar auxiliando con unas imágenes para poderles explicar el tema, que es muy sencillo en realidad. Como ya trabajamos con el tema de las áreas, pues ya ahorita prácticamente los volúmenes son más sencillos, ¿sí? Y bueno, si se pueden dar cuenta, también ya regresó mi aplicación original del pizarrón, que para mí es más cómoda. Pero bueno, bien, ¿qué son los volúmenes de revolución? Bueno, ahorita ustedes ya saben calcular lo que es el área bajo una curva y un área entre curvas. Entonces, cuando estas áreas de superficies se hacen rotar o girar alrededor, ya sea de los ejes, tanto puede ser el eje de las X como puede ser el eje de las Y, se generan sólidos a los que llamamos sólidos de revolución, porque generaron a través de las revoluciones que se le dan al área. Bien, aquí en esta imagen les estoy mostrando cómo sería el sentido del giro, por ejemplo, de esta función. Si la giramos alrededor del eje de las X, visualmente lo que obtendríamos sería una figura pues más o menos como esta, de la cual, bueno, para calcular el volumen, lo que utilizamos es lo que dice aquí. El volumen de un sólido de revolución se calcula como la suma de un número infinito de discos de ancho diferencial, lo cual viene a ser la integral de los volúmenes de todos los discos generados. Es decir, forma gira, así como el área la dividimos en rectángulos, bueno, al girar cada rectángulo lo que genera son unos pequeños cilindros llamados discos, en los cuales entre más pequeña sea el ancho del disco, pues se aproxima cada vez más el valor del área al área real. Ahora bien, ¿cómo calculamos el volumen? Bueno, considerando como la altura del cilindro, perdón, como el radio del cilindro, la función, y como el ancho del cilindro, la base, que es la diferencial de X, los límites serían de A hasta B, o sea, desde donde está limitada el área que se va a hacer girar, esos serían nuestros límites. Y bueno, la fórmula para calcular el volumen, pues es cualquier figura que nosotros sabemos calcular. Aquí sería el área de la base por la altura, ¿sí? En este caso, el volumen de revolución de una función cuando gira con respecto al eje X se va a tomar en cuenta de la siguiente forma. El volumen va a ser la integral de límite entre los límites A hasta B de pi por el radio cuadrado, que viene siendo la función al cuadrado, por el ancho o la altura, como lo queramos ver. Entonces, pi por radio al cuadrado por la altura, que viene siendo pi por la función elevada al cuadrado por la diferencial de x. Y bueno, esa sería la forma en la que nosotros vamos a calcular el volumen. Recuerden que pi, al ser una constante, puede salir de la integral y ya nada más calculamos la integral de la función resultante. Aquí estoy poniendo la imagen de un ejemplo. Tenemos una función f de x igual a x o y igual a x, y nos están diciendo que se va a hacer girar el área comprendida entre el origen, que es x igual a 0, y la recta x igual a 2, que viene siendo esta. Entonces esta sería la gráfica de la función, que es la recta. Estos son nuestros límites, 0 y 2. Si hacemos girar alrededor del eje de las x, se genera este sólido, que bueno, pues es como un cono, ¿no?, en forma horizontal. Para calcular su volumen, aplicamos la fórmula que ya les acabo de dar. El volumen va a ser entre los límites 0 y 2, que son los que ya tenemos marcados por el problema, de pi por el radio cuadrado, que viene siendo la función al cuadrado por la diferencial de x. La función es x, y es igual a x. Entonces aquí hacemos la sustitución, pi por x cuadrada por la diferencial de x. Sacamos pi de la integral y resolvemos. Y calculamos la integral definida entre los límites 0 y 2. En este caso, pues nada más sería el límite superior, puesto que el límite inferior es 0. Entonces, pues ya nada más nos quedaría sustituir el límite superior,
que sería, bueno, al hacer la sustitución del 2 aquí nos queda 8/3, y este sería el valor del volumen dado en unidades cúbicas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese sería un primer ejemplo de cómo calcular un sólido de revolución, girando alrededor del eje de las X. Ahora, cuando nosotros tenemos un área que se forma entre dos curvas, si esa área también se hace girar alrededor del eje, ya sea de X o de Y, lo que se genera a veces es un volumen de revolución, pero con hueco, ¿sí? Porque está por un área entre curvas. En este caso el volumen se calcula, es casi igual, nada más que aquí, en la parte que corresponde al radio al cuadrado, se hace la resta de los dos radios de las dos funciones por la diferencial de X. Sí, es lo único que cambia, digamos, cuando tenemos un área entre curvas. Vemos aquí el siguiente ejemplo. Vamos a hallar el sólido de revolución generado cuando se gira alrededor del eje de las X, el recinto limitado o el área limitada por las curvas, bueno, f de x igual a la raíz de x y g de x igual a x cuadrada, que son dos parábolas, es una horizontal y una vertical. Aquí las tenemos ya graficadas. Se está tomando solamente la parte que nos están indicando, que sería entre los puntos de intersección de las dos curvas que están calculados aquí del lado izquierdo. Pues utilizando el método de igualación, se resuelve la ecuación y se obtiene el valor de los límites, que sería los puntos de intersección. X es igual a 0 y X es igual a 1, que están marcados aquí en la gráfica. X igual a 0 y X igual a 1. Aquí están los puntos de intersección. Y si esta área yo la hago girar alrededor del eje de las X, se forma esta como copa con todo este hueco, ¿sí? Por eso es que se hace la resta en la fórmula. Si este hueco se lo vamos a sacar, nada más va a quedar la parte esta que se ve de color rojo y azul, es la que se va a ver por fuera, pero si lo vemos por dentro, vemos que se generó este huequito. Bueno, para calcular el volumen, aquí tenemos la fórmula ya aplicada. Entre los límites 0 y 1, que fueron puntos de intersección que nos salieron, pi, por el radio al cuadrado aquí sería por la diferencia de las dos funciones, ¿sí? Que sería la función f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Sustituimos, ¿no? F de x es raíz de x, aquí está, y g de x es x cuadrada, aquí está. Elevamos al cuadrado para poder resolver la integral que corresponda. Sacamos pi, ya saben, de la integral porque es una constante, y esta sería la integral que vamos a resolver. Se resuelve la integral y se sustituyen los límites que están marcados. Para este caso, solamente se va a sustituir el número 1, puesto que el límite inferior es 0. Sustituimos nuestros límites, resolvemos la operación y nos da como resultado el volumen de este sólido con hueco que tenemos aquí representado por estas dos parábolas cuando giran alrededor del eje de las X. De la misma forma, también se puede calcular el volumen girando alrededor del eje Y. ¿Sí? Prácticamente en este caso, para este ejemplo en particular, sería el mismo valor, nos resultaría lo mismo. ¿En qué cambia? Cuando gira alrededor del eje de las X, ya saben que en lugar de sustituir X tenemos que sustituir Y. Entonces hay que hacer el despeje correspondiente. Despejamos las X para que nos quede en función de Y sustituirlo aquí. Sí, esa sería la única diferencia, como lo hacíamos en las áreas, ¿no? En el área, cuando estaba limitada por el eje de las Y, pues despejábamos X para obtener Y. De la misma forma se trabajaría el volumen si girara alrededor del eje de las Y. Bien, el volumen, aquí tengo un ejemplo de lo que sería un volumen de revolución que gira con respecto al eje de las Y. Bueno, para este caso, como les decía, se va a utilizar, se va a despejar X para poder obtener la función Y. Entonces la fórmula es exactamente la misma, se va a hacer pi por el radio al cuadrado, que en este caso el radio cuadrado va a estar representado por la y la diferencial de Y. Sí, es lo único diferente, digamos, pero la fórmula es la misma. Sí, solo que en lugar de sustituir X, sustituimos Y. Bueno, aquí está un ejemplo.
Vamos a calcular el volumen de una función que gira alrededor del eje de las y. La función es f de x igual a x cuadrada. Va a girar alrededor de y va a estar limitado por las rectas horizontales 0 y 4. ¿Sí? Y igual a 0 y y igual a 4. Bueno, aquí está. Aquí, como les decía, se hace el despeje. Despejamos las x para poder sustituir a y en la integral y poder resolver con la diferencial de y. Entonces aquí está el despeje de las dos y aquí está aplicado el volumen. Tenemos que los límites 0 y 4 es pi por el radio al cuadrado, que en este caso sería x elevada al cuadrado. Aquí nos quedaría la raíz de y elevada al cuadrado por la diferencial de y. Resolvemos. Aquí al elevar al cuadrado pues se elimina la raíz, nos queda solamente la integral de y, la cual vamos a resolver de manera inmediata, es y cuadrada sobre 2. Sustituimos los límites y los restamos. Bueno, para este caso nuevamente es 4, nada más se sustituye el superior, puesto que el inferior es 0. Y obtenemos aquí el volumen generado por esta figura. Entonces, si se fijan ya la diferencia, en el caso del primer ejemplo, la figura, el área, giró alrededor del eje de las X. Entonces aquí sustituimos con Y despejada, sustituimos X. En el caso de que gire alrededor del eje de las Y, hacemos el despeje de X para poder sustituir a Y. En este caso aquí está la sustitución. Resolvemos y ya tenemos los volúmenes. Entonces, como ven, pues es muy sencillo, ya nada más una vez que ya saben calcular las áreas, pues ya el volumen es igual de sencillo. Entonces, pues les repito, este es el último tema que vamos a ver para poder evaluar la tercera unidad. Los veo el próximo jueves para aclarar dudas de volúmenes y ponernos de acuerdo en cuanto a la evaluación de esta unidad. Sí, entonces la actividad que les voy a dejar de volúmenes va a ser pequeña, va a ser igual como la vez anterior, más o menos 5 o 6 ejercicios para entregar el viernes y bueno, el jueves nos reunimos ya nada más para checar las dudas que tengan respecto a esta tarea y pues ya poder ponernos de acuerdo para la siguiente semana programar ya nuestra fecha del último examen de evaluación, ¿sale? Bueno chicos, pues hasta aquí el tema de hoy. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el jueves.